Muchas gracias, Daniela Rago. Gracias, Stefanini. Gracias, espléndidos. En la columna de innovación y negocios, hoy tengo el placer de saludar a Jorge Crosetti. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un placer estar compartiendo este espacio contigo y con la audiencia. Placer enorme. Bueno, le cuento a la audiencia que Jorge es uno de los coautores, uno de los autores, mejor dicho, de La fórmula de los resultados, agilidad y expansión sin límites. Un libro que empecé, que me lo compré, hago la aclaración, y lo empecé a leer hace unas semanas y la verdad que me llamó la atención y por eso dije, bueno, voy a invitar a Jorge, también es autora Fernanda Bustos González. Jorge, contame un poquito si tuvieras que resumir en 2 o 3 tips. ¿De qué se trata esta de la fórmula de los resultados? Bien, básicamente podemos tomar dos o tres elementos. El primero tiene que ver con que es un proceso de adentro hacia afuera. Se habla mucho, pero el libro tiene un proceso como para que vos puedas ir mirándote adentro para poder producir resultados afuera. ¿Sí? Es ágil y expande tus límites. ¿Por qué? Basado ¿en qué? En que identificás o empezás a identificar cuáles son tus patrones. Cuando hablamos de patrones, el universo está lleno de patrones, nuestra vida está llena de patrones, nuestra conducta, nuestra psicología, nuestra espiritualidad, es decir, estamos conformados por patrones y esos patrones hacen que vos logres el resultado o que no lo logres, ¿sí? De ahí se desprenden un montón de conversaciones. Jorge, a ver, y para la audiencia, Jorge, además de autor del libro y ser consultor, es coach, mentor, asesor de negocios para emprendedores profesionales y pymes. jorgecrosetti.com van a encontrar ahí, es un profesional de la hostia. Jorge, contame cómo podemos ser conscientes de esos patrones. La gente que nos está escuchando, ¿cómo identifica un patrón y cuáles podrían ser un ejemplo de ellos que son los que nos condicionan el día a día? Bueno, un caso concreto de un cliente hoy a la mañana conversando, una de las cosas que le pasaba o que le pasan es que se limita por miedo a la expresión frente a un empleado o a su equipo. Entonces, el poder identificar que es el patrón de esa conducta no le impide ser él, expresarse y ver qué es lo que pasa cuando confronta con otros, per se limita los resultados que tiene él de la posibilidad de expandirse y que su equipo entienda cuál es la dinámica, cuál es el objetivo que tiene la empresa y a partir de ahí ser colaborativos, ¿no? Me encantó. Tenemos entonces, uno de los patrones es el miedo. Obviamente una persona con miedo frente a determinadas decisiones define, filtra cuáles son las acciones, los pensamientos, consciente o inconsciente, y eso hace que los resultados no sean los óptimos. Además del miedo, que es algo que uno lo puede identificar, algunos más fáciles, otros los disfrazan el miedo, ¿no? Me imagino que lo disfrazarán con excusas, hoy no es el momento, no es el día, mejor no hacer esto, ¿no? Uno lo va tapando. ¿Qué Sí, otros claro. patrones comunes ves, y especialmente hoy en el mundo, en el país en donde estamos, ¿no? Además del miedo, que es uno de los elementos. ¿Qué otros patrones que son comunes cuando vos interactúas con otros? El posponer, lo dijiste recién dentro de la respuesta, el posponer o el procrastinar es un patrón súper común porque siempre es como que esperar después, para mañana, para otro momento, hace que parece que van a estar las condiciones generadas o que otras cosas van a pasar, ¿no? Y esto se une mucho con la agilidad, porque nosotros dentro de lo sistémico o dentro del libro está planteado que hay que hacer, los resultados son de lo local a lo global. Está lleno en las empresas que se cuentan grandes ideas, pero después cómo las bajas a lo concreto. Entonces, dentro de esta agilidad tiene que ver con tener la idea, pero cuál es lo que podés bajar ahora, concreto, de empezar a entrenarte, a practicar, a poner en el ruedo para que sea ágil, te permita tener resultados rápidamente y desde ahí empezar a mejorar, a ver cuáles son esos patrones que tenés que seguir interrumpiendo, porque cuando trabajamos en equipos no son solamente los míos, sino son los de las otras personas. Y Ahí te todo, hago una observación. Mira, sobre sí. miedos, la otra vez, bueno, tuvimos una entrevista muy linda también, que hablamos sobre miedo, así que la gente que nos está escuchando, pueden ir a escuchar nuevamente la columna de Esplendidos. Pero ahora quiero hacer doble clic
que más allá de los miedos, en esto de posponer, porque conozco mucha gente que pospone sus decisiones, empleados que posponen su decisión de emprender, gente que pospone decisiones en su vida, no sé, cambiar de trabajo, separarse o casarse, depende de lo que fuere, tener un hijo, viajar, no viajar. ¿Cómo uno puede desarmar a través de este mecanismo de agilidad? No pretendo que nos den la receta, ¿no? Sino cuáles son las preguntas o los pasos que el libro te acompaña y vos como consultor acompañás a las personas para que puedan dar esos pasos, porque es algo muy difícil, me imagino, desarmar un patrón, algo que está hecho carne, ¿no? Si tuvieras que definir esos pasitos, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, primero, los patrones no los desarmás, los identificás y a partir de la interrupción, que es un tema que nosotros trabajamos mucho, interrumpir eso que te das cuenta que no te conduce, como por ejemplo el hábito de posponer. ¿Sí? ¿Cómo Entonces, interrumpís posponer? Porque parece una disyuntiva, una paradoja más que disyuntiva. Interrumpo posponer. ¿Cómo se puede interrumpir eso? y en principio la persona en la consulta te dice, tal cosa, no estoy logrando. ¿Cuánto hace que no lográs eso? ¿O cuánto hace que venís postergando una decisión? X, una semana. Ok, ¿qué pasaría si ahora tuvieras todos los elementos necesarios para emprender eso que querés? Pero no al 100%, vamos a probarlo al 10%. Bien. ¿Cuáles son las condiciones que necesitas para ponerte en marcha ahora? Llamar a esa persona que necesitas hablar ahora. Me pasó esta mañana con un cliente, me presenta una situación, venía posponiéndola, le propongo una serie de herramientas y ya hace un rato me mandó que tuvo esa reunión con ese empleado difícil, que venían posponiendo encontrarse, que había desencuentros, que había situaciones. Entonces, se interrumpe, se planifica, se hace una prueba, en general medible, que se pueda medir, y en base a eso, después se puede proyectar qué me pasó cuando dejé de posponer. Generalmente las personas se sienten bien porque dicen eso, no le podía decir tal cosa o tal otra, o no podía llamar o ir a tal lugar, y la persona empieza a empoderarse. Entonces empieza a salir, empezás a trabajar lo que yo te decía al principio, de adentro hacia afuera, en donde eso lo empezás a hacer y empezás a que tus equipos o otras personas, familia, empiecen a dejar de posponer. Bueno, sabes que casi es un concepto muy de ingeniería, ¿no? Que un gran problema se resuelve resolviendo los pequeños pedacitos, las partes componentes, que a veces no estamos acostumbrados, queremos resolver el gran problema que tenemos o el gran desafío y por eso o nos da miedo o lo posponemos porque es muy grande. Y esto, que también hay un dicho, que el elefante hay que comérselo de a poquito, ¿no? Tal Y esto cual. de celebrar el pequeño logro, el celebrar los Sí, pequeños éxitos. sí. Y Jorge, y en esto de que hablaste vos de la agilidad y la transformación, ¿no? En momentos donde todos necesariamente vamos a tener que transformarnos en nuestra vida. Antes lo daba una o dos veces la oportunidad en nuestra vida, pero algo ahora es permanente, casi Sí. con todo lo que viene sucediendo. Desde el abordaje que haces vos, ¿no? Desde el coaching sistémico, desde tu conocimiento de negocios. eh, ¿Cómo ves vos la transformación y qué tendrían que estar pensando todas las personas antes que les duela, ¿no? Antes de que les surja ese inconveniente? ¿En qué tendrían que estar pensándose y autodiagnosticándose como para decir, che, necesito hoy pensar transformarme en lo inmediato? Bueno, excelente pregunta, y para mí toca la raíz esta pregunta. ¿Por qué? Porque creo que es un momento de sentarse firmemente, seriamente, cada uno con cada uno, y empezar a descubrir cuál es ese talento que tengo, esa cosa que no puedo dejar de hacer, que es mi talento, y eso potenciarlo, ver cómo eso se magnifica o se expande en todas las posibilidades. Muchas veces tiene que ver con el autoconocimiento o el autodescubrimiento, el hacer más de lo que te gusta, ¿sí? Y ver cómo, por ejemplo, la tecnología, que vos de eso sabes un toco, la tecnología, cómo aplicarla para que lo que yo quiero hacer potencie ese resultado. Hoy Internet, las comunicaciones, bueno, eso hablas todo el tiempo vos, de que si querés aprender guitarra o como dijiste en el Congreso, arreglar la puerta de la cocina, hay opciones, posibilidades y un montón de gente que colabora
la mayoría es gratuito, para poder vos hacer esa transformación, porque hoy el cambio es lo permanente. Dejémonos de jorobar y el cambio es lo permanente. Me encantó Entonces, esto. Para cerrar entonces, encontrá tu talento, encontrá esos aceleradores para generar el cambio y si tenés alguna limitante, gente como Jorge, gente como buscando información, el libro, la fórmula de los resultados, digo, cualquier elemento que te ayude a vos a colaborar y dar ese paso, porque en lo inmediato todos vamos a tener que transformarnos. No transformarnos hoy no es una buena decisión, porque nuestra suerte queda en manos de los que sí se transforman. Así que con este cierre quiero agradecerte, Jorge, esta entrevista para Espléndidos. Gracias por estar con nosotros. Repito, para la gente, jorgecrosetti.com, Crosetti con doble T. Van a encontrar ahí consejos, un blog y tips para poder transformarse. Gracias por estar nuevamente en Espléndidos. gracias, Diego, y gracias a toda la audiencia por seguirlos a ustedes.